Listo, maestra. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Esperemos que cargue la página. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en la primera transmisión del día de hoy desde INDECAC. Y bueno, pues estamos aquí. Recuerde que hace una semana, en jueves, ¿verdad, Mari? Estuvimos iniciando con estas cápsulas que tendremos para todos ustedes en materia de derecho de daños. Como saben ustedes, cada vez que vamos a aperturar un grupo nuevo, una generación nueva en nuestra maestría en derecho de daños, acostumbramos tener estas cápsulas previas para que ustedes conozcan un poco de todo el plan académico de la maestría, pero también conozcan a algunos de los ponentes que nos van a estar acompañando. Y precisamente hoy vamos a tener una gran cápsula de introducción a la maestría de Derecho de Daños con mi querida doctora Marisol Martínez Reyes, quien es la directora académica de la maestría en INDECAC y que tiene pues un invitado de lujo. Hoy es el doctor Hesbert Benavente Chorres, que ya ha estado aquí en INDECAC, pero que hoy va a estar también ya compartiendo con nosotros dentro de la maestría en Derecho de Daños. Y bueno, antes que nada, mi querida Sol, bienvenida como siempre. Hoy tienes un invitado de lujo. Sí, Cristi, hoy tenemos al doctor Hesbert de Perú, que viene a platicarnos precisamente de un tema muy interesante. El tema que vamos a tratar el día de hoy, previo a que des lectura a su gran currículum, eh, pongo de antecedente el tema va a ser la diversificación de la aplicación del derecho de daños en varias disciplinas. Porque pensamos que el derecho de daños es accidentes de tránsito, es derivado de delito, la reparación del daño, son temas que casi siempre asociamos con el tema del derecho penal. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar de que este tipo de derecho es un derecho que se puede aplicar a varias disciplinas y el día de hoy Hesbert nos va a platicar respecto a su experiencia profesional. Vamos a hablar un poco de derecho ambiental, lo tuvimos prometido desde la cápsula anterior, y sobre todo una sentencia emblemática en el Perú sobre este derecho ambiental que les anticipo, es súper interesante. Vamos a dejar también la liga para que ustedes la puedan leer y puedan tener ese antecedente. Pues Cristi, muchas gracias por la invitación como siempre. La maestría es un proyecto muy ambicioso, como tú sabes, ha tenido muy buena aceptación en nuestros alumnos y por eso estamos aperturando nuevos grupos que se van a dar en materia sabatina y lunes y martes. Pero bueno, Cristi, por favor presenta a nuestro ponente de lujo del día de hoy para dar paso a la clase, a la cápsula del día de hoy. Claro que sí. Les voy a leer un extracto del currículum de mi querido doctor, porque si no me llevo la hora completa de la cápsula. El doctor Hesbert Bernamente Chorres es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de Buenos Aires, en Argentina. Es especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Ciencias Sociales de la misma universidad, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en Lima, Perú, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro de su gran experiencia profesional en Perú, investigador acreditado en CONCITEC, juez penal del segundo juzgado unipersonal de juicio de Maynas, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, docente también de la Escuela de Posgrado de la Universidad de la Universidad Nacional de Huancavelica, docente de la Escuela de Posgrado Universidad Peruana Los Andes de Huancayo y fiscal adjunto superior adscrito a la Fiscalía Suprema de Control Interno. En México también ha desarrollado una gran carrera profesional, mi querido Hesbert, como capacitador certificado de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio CETEC,
docente del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, profesor de la maestría en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también profesor de maestría en Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Autónoma del Noreste, eh, en diversas instituciones públicas y privadas se ha desempeñado aquí en México. Y bueno, todos sabemos que tiene diversas publicaciones, entre las que destacan la pragmática de la imputación penal, la imputación del daño, pruebas y recursos, daño moral, también tiene un libro de daño moral, el tipo penal de enriquecimiento ilícito, la persona moral y el proceso penal. Y bueno, un sinfín de publicaciones que, bueno, todo el mundo lo conocemos acá en México y que ya ha dictado también algunas conferencias y talleres con nosotros aquí. Mi querido Hesber, bienvenido como siempre, de verdad es un gusto enorme que te sumes a la plantilla docente de la maestría en Derecho de Daños en estos grupos que están por arrancar el próximo mes de febrero del 2025. Bienvenido nuevamente a INDECAP y muy feliz año. Hola Cristina, hola Marisol y a cada uno de los presentes, igualmente un feliz año. Como siempre, muy contento, estimadas colegas, estimadas amigas, por el espacio académico que siempre generan a favor de la comunidad jurídica. Y claro, en un tema toral, que es el derecho de daños, o sea, eh, la citada disciplina que tranquilamente presentan una utilidad en cualquier proceso judicial, llámese civil, llámese penal, llámese contencioso, evidentemente necesita su propio marco de estudio, su propio marco de especialización, y qué mejor que en el marco de los estudios de posgrado. Y en ese contexto, pues una vez más, mis felicitaciones y mi agradecimiento a ambas por tremendo proyecto académico a favor de nuestra comunidad. Gracias, doctor. Pues mira que es cierto lo que nos dices y para los alumnos que en el momento no se pudieron conectar a la cápsula pasada, creo yo importante poner en contexto sobre qué es el derecho de daños, para dar lugar a la diferente aplicación de este tipo de derecho en diferentes disciplinas del marco jurídico. ¿Cuál sería el marco normativo del derecho de daños de acuerdo a tu apreciación y tu expertise? Porque déjenme decirles y comentarles que Hesber no solamente es docente, sino que ha tenido dentro de su experiencia profesional ser juez. Y creo que la perspectiva de un juez es medular, sobre todo en estos temas novedosos de vanguardia, para poder tener desde el punto de vista docente, postulante y juzgador este tipo de disciplina que tiene hoy en día, al menos en México, una apertura bastante interesante e importante ya en precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Platícanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo has vivido el derecho de daños? Muchas gracias, Mari. Bueno, en principio, por los estudios que he realizado y un par de publicaciones que he presentado de este tema en México, mi primera opinión es que el derecho de daños nació en un contexto del derecho privado, pero ahí ha venido transitando a las dos ramas jurídicas también importantes, como es el derecho público y como es también el derecho social. Por ende, el derecho de daños podríamos etiquetarla como una eh, rama interjurídica, eh, dado que se mueve en los distintos tipos de procesos judiciales que puede generar cualquier país. Eh, eh, mm, no sé si se está compartiendo algo en pantalla, Mari, Cristina, no sé si... Sí, permítanme, porque creo que, bueno, aparece como si estás compartiendo tú. Permíteme un minuto, vamos a bloquear todos los controles. Alejandra, hay otra persona que está con el nombre de Hesber. Como si fuese yo, Así es. entiendo. Bloqueen todos los controles porque hay gente que no aprecia estos tiempos que los ponentes nos regalan y hacen sus...
Ya, gracias, Cristina. Retomo la idea. Mari, si bien nació el derecho de daños en un contexto de los conflictos privados, de los conflictos entre particulares, y claro, el mayor desarrollo doctrinal viene justamente por parte de los jus privatistas, tan ha sido la importancia de esta rama interdisciplinaria, eh, que también ha sido materia de estudio toral en los campos del derecho público, como el derecho constitucional. México lo ha consagrado como un derecho humano, evidentemente el derecho penal, y también en el campo del derecho social. Pienso en los juicios laborales, pienso incluso en disentir de algunos jueces laboralistas que creen que el tema del daño nacido de un conflicto laboral no es asunto de ellos, sino de un campo ajeno al derecho de trabajo. Grave error, el derecho de daños es transdisciplinario, es interdisciplinario, es la base común para las distintas ramas o campos del derecho. Así es. Y fíjate que nosotros hemos, aquí en el despacho, hemos hecho mucho laboratorio jurídico para quitar esa idea, ¿no? De los jueces laboralistas. Lo logramos en el tema de los penalistas que pudieran dictar una reparación del daño de manera integral, adecuada al daño que se le fue ocasionando y a la víctima. Y poco a poco hemos estado picando piedra en diferentes instancias. Te comento que ha sido difícil porque, como bien dices, están reacios a poder determinar respecto a los daños. Aquí lo que se postula en este tipo de derecho es como columna vertebral el daño y la entidad del mismo para que de ahí parta el tema de la reparación. Es decir, ya se queda de un lado la cuestión de culpa, de responsabilidad para los efectos de poder ver a la víctima ya como una forma de ver a la víctima de manera más importante. Estuvo relegada durante muchos años. Hoy en día este nuevo derecho de daño se aplica y como bien dices, multidisciplinario. Este tipo de derecho de daños lo podemos aplicar en materia familiar, en materia civil, en materia penal, desde luego. Y hoy en día pues bueno, a mí me gustaría que nos platicaras, Hesber, con respecto a esta sentencia de derecho ambiental, porque es algo para nosotros novedoso. En México sí tenemos regulado esta normativa, pero no lo tenemos tan presente, no se litiga tanto en los tribunales. Platícanos un poco respecto a tu experiencia, este derecho ambiental, cómo se puede aplicar o cómo se podría aplicar en México para que nos abra los ojos a los postulantes y ver tu perspectiva. Gracias. Bueno, pensando en México, en el año 2023, la primera sala sacó una jurisprudencia cuyo registro virtual es el 2027-841. En esa jurisprudencia, la primera sala señaló tres criterios que permitan o que permitirían un mayor desarrollo del daño ambiental en el país. El primer criterio, el acceso a una justicia ambiental. ¿A qué nos lleva ese primer criterio? Acceso a una justicia ambiental. Especialistas. No me refiero tanto al grado de estudio, que alguien haya llevado una especialidad. Puede ser una especialidad, puede ser una maestría, puede ser un doctorado. Me refiero a especialistas. Es que el derecho de daños, como es la base común para las diferentes ramas jurídicas, a su vez, cuando es utilizado en campos concretos como el derecho ambiental, y por eso surge esa combinación de palabras, daño ambiental, exige expertos. Entonces, claro, un programa académico como la maestría en Derecho de Daños que está promocionando INDECAG
con una plana docente de lujo y con una plan de materias que entiende la necesidad de expertos en daño ambiental, expertos en daños punitivos, expertos en daños en contextos contenciosos administrativos. Por citar algunos ejemplos, calza con el primer criterio de primera sala cuando nos dicen accedan a una justicia especializada, como es en el caso del medio ambiente, y por ende expertos en temas ambientales como el daño ambiental. El segundo criterio que maneja esta jurisprudencia es el llamado y muy conocido principio de precaución. Es decir, que el daño ambiental no necesariamente tiene que ser lesión, sino que el daño ambiental también puede ser colocar en peligro un ecosistema, un hábitat, un espacio urbano, por ejemplo. Y no necesariamente esperarnos que ese peligro se materialice en una lesión. O sea, hay que prevenir, hay que ser precavidos, principio de precaución. Claro que cuando se convierte el riesgo ya en una lesión, con mayor razón el derecho tiene que intervenir y con mayor razón el derecho de daños. A su vez, el principio de precaución, enfrentar el riesgo antes de convertirlo en lesión, para el contexto del derecho de daños es maravilloso. ¿Por qué? Porque en derecho de daños tenemos que estudiar, por ejemplo, usted no me dejará mentir, el daño emergente actual o consolidado, pero también un daño emergente futuro por consolidarse, así como un lucro cesante actual, vigente o consolidado, y un lucro cesante futuro por consolidarse. Entonces, claro, muchas veces los abogados cuestionan diciendo, pero ¿por qué yo tengo que pagar por unos daños futuros? ¿Por qué yo tengo que pagar por un lucro cesante no consolidado? Eso encuentra una maravillosa respuesta en el daño ambiental con el principio de ¿qué? De precaución. Segundo criterio que maneja la jurisprudencia mexicana en cita. Y claro, perdóname que bombardee las ideas, pero es que el derecho de daño es tan apasionado. Sí, Si sí, por el, Herbert, permíteme hacer una pequeña interrupción. lo que Y usted es que quiera. hablas de un tema súper importante que nosotros manejamos como una de las funciones del derecho de daños, que es precisamente la función preventiva. Estamos tan acostumbrados a pensar que para que un daño sea resarcible tiene que estar consumado, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en la justicia resarcitoria, es decir, el daño se consumió, ya existe y entonces puedo pedir la reparación. De lo que tú Así nos es. estás hablando son de criterios novedosos que desde luego vamos a ver en la maestría como esa función preventiva del daño en el cual no es necesario, sino que es suficiente la puesta en peligro, como marca la Ley General de Víctimas, de un bien jurídico tutelado para que sea procedente, para que se active esta herramienta del derecho y que nos dé pauta a pedir una tutela judicial anticipada, ¿no? Así es, mi querida amiga. Y nada más cierro la jurisprudencia en CITIL y el comentario a la pregunta inicial. El tercer criterio de Suprema Corte fue el principio pro natura. Claro, en la sentencia que yo dicté en el Perú en el año 2019 como juez, sobre la base del derecho de daños y en concreto el daño ambiental desde el principio de precaución, yo impuse una suma no menor a 90 millones de pesos mexicanos. Claro, para muchos colegas, para profesionales en nuestra materia, querida amiga, el monto de 90 millones de pesos como quantum compensatorio era un escándalo,
No era, wow, mucho dinero, mucho. Pero estábamos hablando de un daño a la Amazonía peruana, a uno de los principales pulmones no solamente de Sudamérica, sino de por lo menos de nuestro continente americano. Y a eso se refiere el tercer criterio de Suprema Corte, principio pro natura. Vamos, estamos tan acostumbrados a cuidar el bolsillo del agresor, ¿no es cierto? Antes de ser expertos en cuantificación del monto compensatorio. Entonces, claro, cuando nos habla del principio pro natura, número uno, no tengo que cuidar el bolsillo del agresor, sino el medio ambiente que se ha visto afectado. Pero dos, no con un criterio de equidad solamente o de apreciación subjetiva del juez. Hoy me levanté con buen humor y daré 90 millones. Mañana me levanto con mal humor y doy 1 millón. No, sino cuantificar el monto desde la prueba. Ya sea figuras mexicanas que me traigas un actuario matemático, ya sea que me traigas un perito evaluador, ya sea que ese monto de los 90 millones de pesos descanse, claro, eh, eh, en la cotización del área dañada y le agregues eh, tasas de interés o le agregues un factor de indexación, que eso ya me lo tendrá que explicar el perito, para poder justificar el monto de la compensación. Pero claro, cuando también nuestros amigos abogados vienen con su factura de farmacia del ahorro, viene con su factura de farmacia Guadalajara, mira, me gasté 1,000 pesos, ¿no? Y no manejan daño emergente actual, daño emergente futuro, lucro cesante actual, lucro cesante futuro, tasa de interés, factor de indexación, no saben cuantificar el monto. Y eso es algo que adolecemos en estos momentos en nuestra comunidad. Por eso que vale la pena también insistir, ¿verdad, Marisol? Que dentro de la maestría en Derecho de Daños hay una materia exclusivamente a cuantificación. Y que obviamente no se va a reducir, perdónenme la insistencia y la disculpa el caso, si es que fue un ejemplo muy burdo, con una factura de medicamentos o de ataúd o del talachero que va a reparar mi coche. Va más allá, ¿no? Entonces, si es un principio pro natura que va de la mano con el principio pro víctima, sepamos cuantificar los montos de compensatorio. Marisol. Estaba muteada. Sí, por supuesto. Dentro de lo que es el programa, vamos a tener el tema de cuantificación. Y es que es un tema bastante amplio, es un tema que realmente nos encontramos polarizados en México. Yo he tenido casos muy similares en donde en un juzgado se determina determinada cantidad, en otro de otra manera y abismal, ¿no? La diferencia. Y dices bien, Hesber, con respecto a que se debe establecer el quantum indemnizatorio, pero desde la prueba. Si bien el artículo 1916 nos dice que es un ejercicio discrecional del juzgador al momento de determinarlo, lo cierto es que no puede ser a su arbitrio para definirlo. Tiene que ser sujeto a prueba, desde luego, y eso es lo que les vamos a enseñar a los alumnos de nuestra maestría. ¿Qué son las pruebas eficientes en el tema del derecho de daños para que la reparación del daño se asemeje a lo que la Suprema Corte nos ha dicho que es la reparación integral, ¿no? Y su alcance. Creo que tenemos una pregunta eh, en el chat. Eh, Si le pueden habilitar el micrófono al licenciado para que nos haga la pregunta. Adelante, le escuchamos.
Sí, adelante. Licenciado Camarena, ¿lo No, es que escuchamos? no tenía habilitado el micrófono. Así es. Buenas. Yo quería hacerle una pregunta. Ahorita que estaba tocando el tema del principio precautorio, que es creo que algo interesante. Yo soy un poco escéptico y le voy a decir por qué. Ahora en el panel del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, sobre todo las medidas relativas a la maíz genéticamente modificado, pues parece ser que ese principio precautorio quedó de lado. O sea, me refiero como que, vamos a decir, en un panel arbitral o un panel con reglas más de derecho anglosajón, pues como que el principio precautorio no pinta, y creo que son seguramente pruebas más basadas en el tema de quién tiene la carga de la prueba, cuál es digamos, quién tiene, digamos, si es carga dinámica o carga o distribución de carga de la prueba. Entonces yo creo que ese principio precautorio, pues en algunos países anglosajones como que no lo están tomando en cuenta. Y entonces quizás nada más estemos conociendo a lo mejor en algunos países de Latinoamérica, pero no es un principio generalmente aceptado. Y creo que ese es un punto pues importante, quiero que precisar, porque en este panel creo que es la última decisión, o sea, jurisdiccional, por así digo, es un panel arbitral donde no se toma en cuenta o donde se debate. Gracias. Bueno, el contexto recuerda, amigo mío, de la jurisprudencia de primera sala fue el daño ambiental. No un tema de Tratado de Libre Comercio, si que te entendí bien fue el contexto del comentario, o menos aún de cómo resuelve un arbitraje y menos aún de las reglas del common law. No se descuida, claro, que el derecho de daños, a su vez, tiene que ser aterrizado a la realidad normativa del país donde se está estudiando, analizando y sobre todo litigando, ¿no? Ahí es evidente ese respeto al contexto del sistema, ¿no? Pero en el caso concreto del daño ambiental, esta jurisprudencia de la primera sala del año 2023, opino yo que ha sido acertado. Yo no voy a esperar a que desaparezca. Si traslado la sentencia a la realidad mexicana, no voy a esperar que desaparezca la selva de la Candona, allá en el sur de México, en el estado de Chiapas, para recién reaccionar. Cuando ya me están dando pruebas de una actividad humana o bien eh, utilizando a personas morales que la están colocando en peligro o en riesgo, ¿no? En ese contexto se mueve el principio de precaución, que en el contexto del daño ambiental, en mi opinión, la sala acertó, ¿no? La sala acertó. Mari. Es, Muchas gracias. sí, gracias a usted. Licenciado Luis, adelante. Creo que está mutado. Ajá, no le Listo, escuchamos. ya puede prender su micrófono. Ok. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Verdaderamente el tema de derecho de daños está causando hoy en el Estado mexicano un impresionante arraigo. Digo, yo estoy en la maestría de daños, soy de la primera generación, la maestra ha sido mi maestra aquí presente, la doctora Marisol. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque verdaderamente los postulantes en el Estado mexicano estamos en pañales todavía para poder aprender. Esto es un tema nuevo, esto es un tema, yo creo que INDECAP es el punto de lanza de fondo y de forma que está abriendo este tema en el Estado mexicano. El Estado mexicano en los próximos años esto va a ser un boom tremendo y debemos de prepararnos de una manera. Y mi pregunta es para usted, doctor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que nos falta? Porque no hay expertos en derecho de daños. Bueno, algunos es que lo hay, pero muchos nos estamos preparando. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que empezar? Considero que
la maestría que hoy se abrió en INDECAC es el punto en el Estado mexicano de que está abriendo la línea, ¿verdad? Para poder ahí, y verdaderamente hemos aprendido, hemos tenido muy buenos maestros, y qué es lo que nos falta, y qué es lo que tenemos que hacer, porque esto es importante, el derecho de daños, tanto material, lo que viene hacia adelante, inmaterial y todo ese tipo de conceptos que nos llevan a prepararnos mejor, a poder hacer las cosas mejor, porque verdaderamente estamos en una situación, en el estado de Nuevo León es muy difícil, siendo el estado de Nuevo León un estado verdaderamente en la entidad mexicana de mucha trascendencia, pero aquí los jueces no lo están viendo, los ministerios públicos cuando hacen una actividad irregular, administrativa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace falta? Esa es la pregunta en concreto, doctor Gesfer. Muchas gracias. Gracias, estimado Luis. Fabulosa pregunta. Opino de que el marco legislativo lo tenemos, que en el futuro puede darse nuevas leyes o mejoras leyes, seguramente, pero con lo que tenemos, ¿no? El concepto de reparación del daño como derecho humano, las acciones colectivas, las normas contencioso administrativas ante actividad irregular, ¿no? Por ejemplo, el caso de los ministerios públicos que citaste, una ley general de víctimas que se aplica no solamente para las víctimas del delito, sino también para las víctimas del error judicial y también a las víctimas de cualquier violación a derechos humanos. Tenemos un marco legal que nos permite trabajar con seriedad el derecho de daños en México, número uno. Número dos, tenemos también, mi querido Luis, decisiones de Suprema Corte muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, su total rechazo a limitar la compensación económica a un modelo de topes, ¿no? De topes máximos, por ejemplo, 5,000 días de salario de la Ley Federal de Trabajo, cuando sabemos que el contexto de esa figura era para accidentes y enfermedades laborales, pero que no necesariamente cubre todo el horizonte de daños que puede presentar la persona. También la sala nos ha dicho que no quiere una compensación económica limitada a topes mínimos, sino que realmente sea en función a lo que se ha probado, a lo que se ha demostrado en el caso concreto. Ni siquiera el argumento de que hasta donde cubra la póliza de seguro, ¿no? Hasta la cobertura del seguro, también ha sido un argumento que la Corte lo ha rechazado. Si tenemos un marco legal y un marco jurisprudencial interesante, Luis, ¿qué nos falta? Que las y los abogados las invoquemos. Nos animemos a invocar. Le contestemos a los jueces laborales. Juez laboral, usted puede aplicar de manera complementaria la legislación civil para el tema del daño moral o la legislación de víctimas, por último, porque la misma no se limita solamente a víctimas del delito, sino a víctimas de cualquier violación a derechos humanos. Decir en el campo penal a los ministerios públicos o a los jueces de control, no me mandes al campo civil, no me digas que el tema de la compensación económica por el daño generado al delito es un asunto civil, basta ya, sino que tiene que ser invocado por la fiscalía sin perjuicio del acusador coadyuvante y resuelto por los jueces, Ni hablar en el contencioso administrativo, comenzar a entablar demandas por actividades irregulares. Vuelvo a colocar en la palestra, Luis, el ejemplo que usted acaba de dar, actividades irregulares por parte de algunos agentes del Ministerio Público, ¿no es cierto? Que ocultan carpetas, siembran datos de prueba, alteran la carpeta, por citar algún tipo de casuística, ¿no? ¿Qué nos toca hacer, mi querido Luis? Que lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en la maestría de daños de INDECAG, decidamos ponerlo en práctica.
que cuando nos digan, es que acá este juez, es que aquí esta jueza, no, lo voy a invocar, lo voy a invocar, porque es un argumento válido. Mari. Sí, Hesberg, y también adicionando a lo que nos estás comentando y respondiendo a la pregunta de Luis, precisamente, y se vienen cosas mejores, Luis, en la maestría, porque estamos avanzando con el ABC del derecho de daños, y, y después viene una etapa procesal, que vamos a divertirnos mucho con talleres, vamos a hacer prácticas para los efectos de poder hacer lo que nos dice Hesberg. Tenemos que hacer precedentes. Gracias a los juicios que se han llevado y que se han presentado ante los tribunales colegiados y algunos que ha traído la Suprema Corte, es que la Suprema Corte ya ha desarrollado una doctrina muy interesante con respecto a la reparación del daño. Pero si no hubiera sido el caso de abogados inquietos que presentan esas causas y que promueven, ¿no? Sobre temas de inconstitucionalidad, como nos decía, topes y tarifas para la determinación de los daños. Esto no hubiera sido criterio de la Corte, no hubiera habido ese desarrollo jurisprudencial que hoy en día tenemos como ya un denominado derecho de daños, y así lo maneja la Suprema Corte. Déjenme compartirles desde mi experiencia, llevamos en el despacho litigando 20 años el tema de derecho de daños. Cuando yo inicié a presentar demandas en tema de reparación del daño, todavía no estaba la fabulosa reforma de 2011, yo estuve litigando del 2001 este tipo de asuntos. Yo picaba piedra y me ponían así como que el apelativo de que por ahí anda una abogada suelta demandando reparación del daño millonaria, ¿no? Cuando se veía que no, que la reparación del daño, llegaban en muchas ocasiones abogados de las aseguradoras y decían, bueno, es que lo que tú pides jamás, jamás, jamás lo he pagado, ¿no? Y tengo 20 años litigando. Y entonces mi respuesta era, pues tal vez esta sea la primera vez que lo hagas. ¿Por qué? Porque yo postulaba precisamente con esa idea de que la reparación del daño no puede estar tasada, porque el derecho de daños es casuístico, dependiendo de la situación real del daño ocasionado, es donde se parte, es de donde se prueba. Esa investigación ardua que hace el abogado previo al planteamiento de sus prestaciones es lo que vale para poder cimentar el tema de una adecuada reparación. Entonces, adicionando a la respuesta de Hesberg, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir adelante con estos criterios. Tenemos un marco normativo fabuloso que nos da pauta y que no ha sido explotado adecuadamente. Por ejemplo, tenemos los derechos del consumidor, que los derechos del consumidor también es un tema fabuloso que también vamos a hablar en una cápsula más con una de nuestras ponentes, que es excelente en derechos del consumidor. Y precisamente hablando de derechos del consumidor, ya tenemos un precedente de este año, me parece, o el año pasado, en donde a una aseguradora la condenan a daños punitivos, y es una sentencia de uno de nuestros ponentes, Julián Canán, que también va a estar con nosotros en nuestras clases, y que ella logró precisamente una sentencia en contra de una aseguradora por daños punitivos, de lo cual ese pago de daños punitivos lo tuvo que asumir la aseguradora y no de la póliza de seguro, porque la póliza de seguro tenía un límite. Esta condena ejemplar, que es la esencia de el daño punitivo, va por esa negligencia, por ese desinterés total por parte de la aseguradora, que lo vemos de manera cotidiana y que dice, bueno, sí te pago, pero te pago hasta el final cuando yo quiera y hasta la suma asegurada. Entonces, esto ya ha sido criterio, formó precedente, y hoy en día esa sentencia es fabulosa porque es esa sinergia de los abogados
que litigamos el derecho de daños y que decimos, todo esto no está bien, debe de haber un freno. Y al menos en la última época a las aseguradoras les ha tocado muy fuerte, ¿no? Las penalizaciones por este tipo de acciones y derechos del consumidor está abandonado, acciones colectivas está abandonado, derecho ambiental está abandonado. Y bueno, síguenos platicando, Hesber, ¿qué otros ámbitos del derecho de daño se puede aplicar en varias disciplinas para los que litigan otras disciplinas? Porque no solamente es para los penalistas, sino el derecho de daños es multidisciplinario, ya lo dijimos desde el inicio. Claro, piénsense en los conflictos, por ejemplo, familiares, estimada Marisol, ¿no? Donde no solamente podemos estar discutiendo la guardia y custodia o el régimen de visitas de los hijos, sino también compensaciones económicas, porque la guardia y custodia que estoy pidiendo es a consecuencia de los maltratos físicos y psicológicos que vienen sufriendo las criaturas por parte del progenitor demandado, ¿no? Y ese hecho generador de daño puede generar una compensación en el campo de los juicios familiares. Dos, piénsese, por ejemplo, en una situación donde el derecho de contratos y el derecho de la propiedad intelectual se juntan. En mi tesis de licenciatura, allá en el Perú, por ejemplo, yo estudié el contrato de know-how o de secretos de empresa. Entonces, claro, qué interesante que si yo salgo de la empresa, eh, puedo asumir, a pesar que salí de la empresa, el deber de no revelar el secreto que conocí y que utilicé, secreto empresarial, ¿no? Mientras trabajaba en la empresa, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa si creyendo que como ya soy un ex empleado, un ex trabajador, soy indiscreto y revelo esos secretos empresariales? Pues hay un tema de daños. Hay un tema de daños, a pesar de que ya no soy trabajador, ¿no? A pesar de que ya no soy empleado de esa empresa, pero la naturaleza, el secreto comercial, del secreto empresarial hace entendible el deber de confidencialidad ex post y los daños que se puede generar. Entonces, ahí entra contratos, ahí entra propiedad intelectual. Vamos, en la propia ley federal de derechos de autor acá en México, hay reglas para el daño moral, ¿no? Lugares como Ciudad de México, siguiendo con la línea del daño moral, tiene normas legales muy específicas. Por ejemplo, existe en Ciudad de México, Marisol, no me dejarás mentir, la ley que protege en Ciudad de México la imagen y vida privada. Entonces, si alguien es infidente y daña esa imagen o daña esa vida privada, va por el daño moral según esa ley y no tanto por el Código Civil local. O sea, es un mundo de aplicación, ¿no? Y claro, están los clásicos campos que ya adelantaste tú, que adelantó los colegas como Luis hace unos momentos atrás, el penal, el laboral, el contencioso. Entonces, caray, mi estimada Marisol, el derecho de daño se ha convertido hoy en día en una rama jurídica que indiscutiblemente tenemos que discutir a nivel de experto. Así es. Y además, en el tema del derecho de daños ya constitucionalizado, ¿no? Como un derecho fundamental, en donde no solamente es postular y solicitar a la autoridad que se repare el daño de manera integral, independientemente de la materia en la que te encuentres o el código aplicable, sino esa facultad de obligación por parte de las autoridades de verificar y vigilar que realmente se dé esa reparación de manera integral. ¿No? Que no exista acuerdos ventajosos, abusivos, que revictimicen a la persona dañada en el proceso de ir a pedir la reparación del daño,
Hoy en día ya tenemos criterios en ese sentido, en donde es una obligación por parte de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias vigilar que esta reparación del daño sea adecuada, eficaz, pronta, que a veces es mucho romanticismo, ¿verdad? Porque sabemos que este tipo de asuntos son asuntos largos, definitivamente. Sin embargo, depende mucho de nosotros ponerlos en marcha, estar promoviendo el tema de los derechos, innovar. Yo les comentaba a mis alumnos en la maestría, porque muchos de ellos me dicen, no sabe de qué manera me ha abierto el panorama, y ahora cualquier cosa que yo veo, digo, ay, ahí hay un daño y ahí hay una reparación. Eh, no se trata de buscar la manera de pedir reparación del daño por todo. Nuestra maestría no va enfocada a esta. Nuestra maestría va enfocada a identificar qué daño es resarcible, saber los elementos por los cuales un daño pueda ser resarcible, que esté tutelado por la norma, que haya un marco normativo que permita precisamente esa reparación. Y entonces ya con todo ese conocimiento poder ir y solicitar. Hay daños que definitivamente no son daños resarcibles, hay que saberlos identificar para dar una adecuada asesoría a nuestro cliente, y es precisamente estos temas de vanguardia que se están asumiendo en el programa académico para que ustedes, si se inscriben en la maestría, empiecen desde una teoría general, que de dónde parte todo esto, derechos humanos. Tenemos materias como teoría general de las obligaciones, tenemos materias de mutación del derecho de daño, de la responsabilidad civil al derecho de daños, y vamos especializándonos en cada materia. La última parte de la materia o de la maestría es precisamente enfocada a una especialización en la responsabilidad civil. Vamos a ver los daños cometidos por la empresa, los daños por hechos de tránsito, desde luego, daño ambiental, daños del derecho del consumidor, daño por actividad irregular del Estado, que es un tema súper interesante, también poco explorado y poco litigado, pero definitivamente creo yo que la maestría y el programa académico que fue diseñado va encaminado a lo que necesita el postulante. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Es ver porque ese programa yo lo diseñé como con miras del abogado postulante, porque yo he sido postulante durante toda mi vida. Entonces, ¿qué necesita un abogado postulante para poder llevar a un tribunal una causa de derecho de daños? Entonces, eh, tenemos que iniciar con la teoría general, pero vamos a terminar de una manera fabulosa en talleres de litigación en materia de derecho de daños en diferentes disciplinas, que es precisamente la invitación en estas cápsulas que se puedan inscribir y que puedan gozar precisamente de todo este conocimiento con expertos en la materia como tú, Hesber, que nos puedes dar Gracias. mucho de lo que ya conoces desde tu perspectiva como postulante, como funcionario público, como docente, y que yo te aseguro que van a ser fabulosas esas charlas, porque aparte, como es un tema novedoso, los alumnos están ávidos del conocimiento, son muy participativos, son grupos que realmente les interesa conocer la materia y se hacen grupos con lluvias de ideas muy interesantes. Te va a encantar. Gracias, Mari. No, yo feliz, Dios mediante, como integrante de la plana docente, la maestría, pues en febrero, Dios mediante, conocer a la primera generación, donde está Luis. Número uno, número dos, tus palabras, tus comentarios también me permiten enlazar una idea importante. El derecho de daños no se reduce solamente a la compensación económica, si bien se ha monopolizado la charla de ahorita al tema indemnizatorio. Claro, sabemos de que tenemos otras maneras de reparar el daño, ¿no? Como las medidas de satisfacción, como las medidas de no repetición, que evidentemente
en la maestría de Derecho de Daños tienen su propio espacio de análisis y de discusión. Pero el enfoque que al final has dado tú, has dado también Luis, el licenciado Camarena, es muy fundamental. Aplicarlo por parte de los abogados postulantes, ¿no? Aplicarlos. O sea, por ejemplo, cuando uno viene a México, si es que tengo colegas de otros países y estudia el derecho disciplinario, ¿no? Esa responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos por ejercicio de su función, México en las leyes de responsabilidad patrimonial, tanto federal como local, no se limita a la sanción disciplinaria, sino que le da al afectado el derecho a pedir reparación del daño. Eso, por ejemplo, no pasa en Perú. Hace el año pasado el de la voz sufrió daños por un error judicial, pero el derecho disciplinario del Perú solamente se limita a sancionar al servidor público y hasta que pague una multa, multa que no va para uno, sino va para el Estado. México no, México en el derecho disciplinario me dice, además de la sanción disciplinaria, repárele el daño al afectado. Y es algo muy importante aquí en el país y que puede generar gratas experiencias para los demás países de nuestra región. Y Mari, yo feliz. Así es. Y vienen temas muy interesantes. Yo postulo que el derecho de daños ahorita va en construcción, al menos en México, y necesitamos buscar esos precedentes. Se vienen temas de derechos por inteligencia, de daños por inteligencia artificial, que ya están en la vanguardia en Europa, en España. eh, Tenemos los daños, como decías tú, de daño a la imagen por publicaciones en Internet, la difusión y viralización de comunicados falsos, de personas que dedican un espacio a determinar y viralizar una noticia falsa, y eso cómo afecta al patrimonio de una persona. Puedes enterrar carreras profesionales por difusión de noticias falsas, que hoy es el pan de cada día y lo encontramos normalizado. Es muy común ver una noticia y no sabemos si es verdadera, pero bueno, ya está incriminando, ya está violando todo derecho de presunción de inocencia, ya está diciendo fulano hizo esto, las mismas autoridades no ponen un freno. Y creo yo que hay mucho, como decía el compañero, el derecho de daños, pues, es del futuro, ¿no? El derecho en México, porque hay mucho que hacer, hay mucho que innovar, pero lo tenemos que hacer con conocimiento, el poder de saber exactamente qué es lo que vamos a plantear, tener un argumento sólido, edificado precisamente sobre una base normativa que nos dé la oportunidad de llegar a un buen pronóstico para esa causa que estamos defendiendo. Y también juega para los dos lados, porque no solamente de la atención a víctimas, sino también cómo defender un tema de derecho de daños para quienes defienden a la situación de personas que cometieron un delito, defienden a las empresas, defienden corporativos. También deben de conocer los alcances de este tema para poder hacer un buen argumento de defensa. Esto también lo vamos a ver en materias que tenemos programadas en la maestría, porque el derecho de daños, pues se ven involucradas siempre víctima y responsable. Entonces, en ese binomio de víctima y responsable, pues hay que saber cómo pedir, pero también hay que saber cómo defender estos temas. Y es lo que nosotros vamos a ofrecer en la maestría. Licenciado Luis, adelante, te escuchamos. Pues verdaderamente nos han dado la pauta, doctor Hesber, de lo que tenemos que hacer. Indiscutiblemente tenemos que prepararnos. Y hoy INDECAC está ofreciendo dónde poder instruirnos, dónde podernos preparar para poder tener el conocimiento, el ABC de qué es lo que voy a pedir, cómo lo voy a pedir y de qué manera lo tenemos que hacer.
Yo aquí en el estado de Nuevo León sufrí verdaderamente un daño fuerte de un medio de comunicación donde me dio por de un hecho con características de delito que él lo daba por hecho, tenía documentos oficiales y verdaderamente estamos en tiempo, pero en aquel tiempo quizás no tenía el conocimiento que hoy he adquirido a través de la maestría de daños. Y esto es invitar a todos los compañeros postulantes en IDECAP, y no estoy haciendo comercial ni nada de eso, estoy hablando la verdad, de fondo y de forma, que hay verdaderamente docentes que te enseñan el ABC, y no porque esté aquí la doctora Cris, que me va a hacer una rebaja, no, no es cierto, doctora, pero definitivamente, digo, la doctora Marisol, tuve el gusto de platicar con ella, del doctor Hesber, hoy tenemos que animarnos, y no solamente animarnos, ser valientes, valientes con la autoridad, de decirle, estás mal por esto, y hacerlo, pero no solamente hacerlo de una manera sin conocimiento, el saber cómo lo vas a pedir y qué es lo que vas a hacer y qué medio de impugnación vas a solicitar y qué ley vas a poner. Y créame que en el estado de Nuevo León, y se lo puedo asegurar, yo he hecho hoy cosas que muchos de nuestros compañeros en el estado de Nuevo León no han hecho. He evidenciado irregulares de capital importancia de agentes del Ministerio Público, de jueces que han tratado de ahí de esconder situaciones, y hoy estamos en la vanguardia. ¿Por qué? Porque nos hemos capacitado, y nos hemos capacitado hoy en INDECAT, y pues invitar a todos los compañeros que verdaderamente sí hay materia, y pues qué bueno saber que va a ser nuestro maestro, el doctor Jeves Benavente Chores, pues está aprobado. La maestra Cris, yo no sé cómo le hacen para tener tantos docentes de talla alta, y muchas felicidades, doctora Marisol, porque verdaderamente esto es el parteaguas de algo grande que viene en la materia de derechos de daños. Gracias. Gracias, Luis. Pues qué mejor publicidad para nosotros, para el instituto, que de una persona que está cursando en la maestría. Realmente para nosotros es muy valuable tu participación, tus comentarios, porque es precisamente ustedes los que nos califican, los que califican a los ponentes, los que nos dicen adelante. Y no se crean, yo estoy ahí con la lupa, siempre en todas las clases, aunque no me vean, detrás del monitor, viendo precisamente que el temario se realice, que se cubran las expectativas para lo cual se fue hecho, y sobre todo que tengan ustedes clases de calidad. Sí, Cris es una visionaria total con respecto a los temas que está implementando en su instituto, y que realmente son de mucho interés, y sobre todo que les va a dejar mucho para su quehacer profesional. Pues estamos con el tiempo ya. Quisiéramos seguir platicando contigo, Hesbert, pero realmente sabemos que estás ocupado, que tienes cosas que hacer. Gracias por el tiempo que nos diste. Y Cristi, estamos cerrando nuestra transmisión. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o en el chat para poder terminar. Así es, de hecho, en redes sociales, bueno, saludan al doctor, que es un gusto que vaya a estar con nosotros en la maestría, Moni Flores, el Francisco Sotero. Pues aquí, ella también nos dejó el maestro Luis Humberto, y bueno, tenemos varias personas. Pues como lo han escuchado, ya está por arrancar nuestros próximos 2 grupos de maestría en Derecho de Daños para el mes de febrero. Hemos aperturado en 2 formas. Ambos grupos son 100% virtuales. ¿Y por qué son virtuales? Exclusivamente la maestría de Derecho en Daños en INDECAC, porque tenemos ponentes internacionales, tenemos ponentes chilenos, peruanos, argentinos, colombianos. Entonces tenemos una gran variedad de docentes que estarán compartiendo con nosotros en la maestría en Derecho de Daños. Por eso es que la tenemos 100% virtual. Y se suma, como lo dijimos en un principio, a esta plantilla docente mi querido Hesbert Benavente, para efectos de dictar también una materia dentro de esta maestría que ya se está impartiendo, de la cual ya tenemos 2 generaciones, vamos por esta 3ª generación, Mari, y yo les reitero a toda la gente que nos está siguiendo que durante el mes de enero tenemos la gran promoción de que si pagan su inscripción tienen una semana de acceso a todos los grupos, a todos los cursos gratuitos que se imparten en INDECAC. Y recuerden que nosotros tenemos actividades
así diario, hasta sábado y domingo. Y si pagan la inscripción y la primera colegiatura, tendrán acceso un mes a todas las actividades. Entonces, del mes de enero. Entonces, entre más días dejen pasar, menos días tendrán para el acceso gratuito a las actividades. Entonces, ya toda la información la encuentran en nuestra página de Facebook. Ahí están las ligas de WhatsApp para que les podamos compartir toda la información. Y bueno, pues mi querido Hesber, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de forma presencial acá en la Ciudad de México. Sabemos que estás próximo a llegar aquí a México y ojalá pudieras compartir con nosotros. Gracias, Cristina. Igualmente, Marisol, por el espacio brindado, la amistad que también me han agenciado y sobre todo por esta oportunidad de compartir palabras con grandes amigas y amigos que los veo aquí en el Zoom y los que has nombrado también en redes sociales, a quien aprovecho a saludarlos. Y Dios mediante, nos vemos muy pronto en Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Mari, no sé qué tengas programado Muchas para la gracias. siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar sobre derechos del consumidor con una de nuestras ponentes que maneja perfectamente bien el tema. Les mandaremos de manera anticipada la publicidad para que se conecten. Igual va a ser el día miércoles a las 6 de la tarde. De aquí a que inicie la maestría, todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener una cápsula con un tema diferente relacionado al derecho de daños y que forma parte precisamente de ese plan académico que les estamos ofertando. Pues nada, Cris, nada más decirles, estos grupos, uno va a ser entre semana, que estamos estableciendo para miércoles y jueves de cada semana de 7 a 9. Ese es entre semana, y el otro grupo es sabatino de 9 a 1 de la tarde. Vamos a empezar a principios del mes de febrero. Tienen todo este mes para inscribirse y para gozar de los beneficios que Cristi les está mencionando ahorita. Así es, pues ahí está toda la información y yo los invito tanto a los que están dentro de la plataforma de Zoom como los que están siguiéndonos a través de las redes sociales de INTECAC. Los que están dentro no salgan de la plataforma de Zoom, los que nos están siguiendo a través de redes sociales no se desconecten. Estamos por iniciar una plática muy interesante, gratuita para ustedes. Fíjense, les vamos a dar este plus a todos los que se conectaron para esta sesión de derecho de daño. Les vamos a regalar también esta transmisión que vamos a tener con el doctor Arturo Castañeda y el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas, con el tema de los aspectos procesales y dogmáticos en la audiencia inicial. Estamos por arrancar en 3 minutos esta transmisión con ellos y bueno, pues quédense todos los compañeros que ya están conectados para que les regalemos esta siguiente sesión, Mari. Claro que sí. Bueno, pues Hesber, un gustazo. Un Gusto. abrazo, Cris, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias a todos. Y vamos a continuar ahorita con la siguiente transmisión que tenemos con mi querido Arturo Castañeda, que ya está conectado. Nada más esperamos que prenda